Y estamos con Carlos Vera Abet. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bien, Bruno, muchas gracias. Bueno, él es licenciado en Artes Visuales por la por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción y máster en Planificación y Conducción Estratégica en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos. ¿Vos sos arquitecto también o no? No, arquitecto no. No, sos licenciado en Artes Visuales. Esa es mi formación profesional. Diseñador gráfico, soy infógrafo. Vos sos diseñador gráfico, influencer también. No, influencer no, de ninguna manera. Eso es mucho Realizó complicado. el curso de herramientas digitales para instructores de periodismo investigativo dictado por Knight Center of Journalism y la Universidad de Texas en Austin, Texas. Además, Carlos Vera Abet tiene una especialización en creación de aulas virtuales y educación por la Universidad Nacional de Asunción. Es investigador, documentalista, director fundador de la colección. Cuando yo digo esto, DJ Cool, sería interesante que vos le muestres a la persona, porque si vos me mostrás a mí otra vez, yo quiero que la persona le conozca eso. Entonces yo voy diciendo todo y la cámara lo toma a él, ¿verdad? Él es Carlos Vera Abet, es investigador, documentalista, director fundador de la colección Vera Scuderi y promotor de la biblioteca abierta digital Arandú Vera, que difunde contenido nacional. Publicó también los siguientes libros: Elegía, compilación fotográfica del cementerio de la Recoleta de Asunción. Qué interesante esto, che. Paraguay católico, armonioso entable de los indios guaraníes. Qué bueno. Transcripción de un manuscrito jesuítico guaraní inédito del siglo XVIII. Epístolas, cartas al mariscal José Félix de Estigarribia, 1934 a 1940. Cuentos del todo y de la nada. Colección de relatos cortos. He dicho, discursos de y en homenaje a José Félix de Estigarribia entre 1935 y 1936, análisis sintáctico y semántico de 6 obras de caballete del Museo Nacional de Bellas Artes, utilizando el paradigma de Laswell y colección Alcorcuenco, bibliografía comentada y otros índices. Muy interesante lo de Carlos Vera Abet. Sos una persona muy culta, tenés 61 años. 61 años, sí. 61 años. ¿Y desde qué edad estás leyendo y te estás cultivando? Es una historia larga ya. Acércate a hablar. Viene ya de la época de niño. Con mi madre recorríamos bibliotecas leyendo libros de amigos, de familiares. Tu madre muy culta, por cierto. Le gustaba mucho la lectura. Ella... Con todo lo que pudo hacer de pequeña, sí nos gustó mucho la lectura, era una cuestión para nosotros. O sea, vos aprendiste a amar los libros con tu madre. Sí, se puede decir que sí. Sí. ¿Y ella tiene algún parentesco con el general Abet? Eran primos segundos, sí. Primo segundo, bueno. En realidad, el padre del general y mi abuelo eran primos también, vinieron juntos a Paraguay. Muy bien. Época, sí. O sea que vos sos Vera Abet. Sí. Bueno, ¿y por qué lo citamos a él? Porque en estos días, hay un libro ahí también, en estos días, El Nacional, acá tenés una cámara, podés mostrar el libro, acercar el libro así para que la gente pueda divisarlo. En estos días, ¿cómo se llama? El Nacional, el diario inteligente, ¿cómo es? El diario de los lectores influyentes, sí. El diario digital. Mostrá tu libro, no vaya a escatimar en mostrarlo, ídolo, por favor. Yo quiero que muestres tu libro ahí, eso, quiero que muestre la gente, vea eso. Entonces el Nacional sacó esto de revisar el Instituto Paraguayo a través de una revista. ¿Y quién fue el encargado de hacer todo esto? Acá el señor que está con nosotros, Carlos Vera Abet. Y entra en circulación este volumen impreso que contiene la última investigación de Carlos Vera Abet, colección de la revista del Instituto Paraguayo. Bueno, el Instituto Paraguayo se fundaba en 1895
¿Qué era o qué es el Instituto Paraguayo? A ver. Bueno, el Instituto Paraguayo básicamente viene a ser la heredera del primer grupo cultural grande que nació en 1833 al 38, 39. ¿Cómo? 1833. Sí, el Ateneo Paraguayo, que al poco tiempo se disolvió. Bueno, espera. En 1833 entonces se funda el Ateneo Paraguayo. Sí. Y en 1895 se crea el Instituto Paraguayo. El Instituto Paraguayo. Pero ambos institutos, digamos, tenían la misma finalidad. Básicamente sí. ¿Cuál era esa finalidad? Estamos apenas en 895, estamos a 25 años terminada la guerra. Sí, claro. Estábamos todavía con un país devastado. En 1895. 895, sí. 870 la guerra terminó. 25 Estamos años. todavía con una situación bastante particular en materia de salud, social, economía, educación. Sí. El país patas para arriba. El país patas para arriba y devastado. Inclusive, pensando todo eso, lo que se había hecho con la creación del instituto y es como una cuestión que no se puede llegar a entender cómo fue que aquello creció tanto educacional y culturalmente. La gente aquella a la que dio inicio a lo que posteriormente sería la generación del 900 en Paraguay, esa generación fundamental que dice Raúl Amaral, que fue aquel grupo de intelectuales, Domínguez, Ignacio Apano, Elagaray. ¿Por qué Raúl Amaral? ¿Por qué lo nombraste a Raúl Amaral? Porque él estudió mucho el novecentismo paraguayo, escribió un libro al respecto. El arranque del siglo XX. El final del siglo XX, final del XIX y inicios del XX. Sí. Estamos hablando de una época bastante particular en el Paraguay, y sin embargo pudo dar frutos en esa intelectualidad tan importante que tuvo el Paraguay durante ese periodo. Esa misma intelectualidad es la que forma parte del Instituto Paraguayo. Intelectualidad. Sí. Esa inteligencia, vamos a decir, fue la que creó el Instituto Paraguayo. ¿Quiénes eran esos intelectuales de fuste de aquellos años? Más o menos, 5 nombres. Manuel Domínguez, Blagaray, Ignacio Apane, Boyani, Bertoni, Fernández, Cleto Ramírez, Cleto Fernández, Juan Pérez Acosta, Juan Francisco Pérez Acosta. Entonces, estamos hablando de gente muy importante culturalmente. Muy importante. Y esa gente formó parte del Instituto Paraguayo. Formó parte del Instituto Paraguayo y fue llevando el instituto hasta que se une con el Gimnasio Paraguayo. Gimnasio Paraguayo. Ese Gimnasio Paraguayo y el Instituto Paraguayo posteriormente forman el nuevo Ateneo Paraguayo, que es el que llega hasta estos momentos. Hasta ahora, hasta nuestro día. ¿Y el Gimnasio Paraguayo cuándo se forma? No tengo en mente eso, pero es luego de las primeras tres décadas de 1900. Probablemente. El asunto es que ¿y el Ateneo Paraguayo, el actual, se funda otra vez? ¿Cuándo? Y cuando se juntan el Gimnasio y el Instituto Paraguayo. Sí. Lo que hay que llamar la atención es que sobre el tema de que el Instituto Paraguayo, cuando se funda, ya tenía en sí la idea de crear una revista que pueda llegar a interpretar el pensamiento de la actualidad, ¿verdad? ¿Y qué publica esa revista? ¿Esa revista qué publicaba? Materiales de todo tipo. Podemos hablar desde la mineralogía en el Paraguay, temas educativos, temas sociales, políticos, poesía, historia. Hay un número muy particular que es el número 6 de la revista. Bueno, hay que hablar de la revista primero. La revista se publica en 64 números. Y se publica a partir de 1896 a 64 números. 64 números. ¿Y cada número aparecía? De eso te voy a hablar. 896 a 1909. La revista al principio apareció cada 15 días. Luego hicieron un programa cada mes. Luego, por los avatares diferentes que tuvo la revista, inclusive dejó de salir un tiempo. Tuvimos Revolución en 1904, tuvimos Revolución en 1908, hasta nada en 1902. Hasta 1922, en la era liberal. Muchas revoluciones. Muchas revoluciones. Entonces, inclusive hay un editorial de uno de los números que dice, en virtud de los acontecimientos de 1904
y que hizo posible que no pudiéramos salir, ahora estamos saliendo de vuelta. O sea que hubo momentos en que dejó de salir por este tema. ¿Cuántos números? 64 números. 64. Y este trabajo que yo estoy presentando es la compilación del contenido de los 64 números que se publicaron. Un poco otra vez, sí. Sí. O sea, es una compilación de 64 ediciones. Sí, realmente es el índice analítico de contenido comentado. Acá no están los 260 artículos que se publicaron, sino el índice de los 260 artículos pero que se publicaron. Es una revista esta, es un libro que presentan las revistas del Instituto Paraguayo. Por eso se llama Colección Revista del Instituto Paraguayo, Bibliografía comentada y otros índices. Carlos Vera Abet, muy interesante. ¿Y esto se adquiere, che? Sí, sí. ¿En dónde se adquiere? Conmigo, me buscan en Facebook, en Twitter, en Carlos Instagram. Vera Abet. Sí. ¿Te puede dar algún teléfono o no? 71-22-39-47 es el teléfono mío. ¿Compilado de qué específicamente? Decía otra vez. Compilado es la compilación de los 64 del contenido de los 64 números publicados en la revista. Estamos hablando de 260 artículos y hablamos de 103 autores que escribieron durante ese periodo de 13 años. 203. 103. 103. 103 articulistas y 260 artículos que fueron escritos. 103 y estamos hablando articulistas. de todo. Estamos hablando de, por ejemplo, el que te iba a nombrar, el número 6, que fue un número monográfico de 1897, que salió en marzo, dedicado exclusivamente a todo lo relacionado con el 1 de marzo de 1870, con la publicación de varios materiales inéditos para aquella época, en que mostraban cómo ocurrió lo del 1 de marzo, cómo ocurrió, quiénes estuvieron, quiénes participaron, cómo fue que ocurrió, distintas versiones. Fue un número dedicado exclusivamente a lo ocurrido el 1 de marzo del... ¿Vos sos historiador también? No, de ninguna manera. Yo aborrezco el título de historiador, para mí por lo menos. Yo soy investigador documentalista. Soy investigador documentalista. Soy un documentalista. ratón de biblioteca. Bueno, 10 minutos de las 12. Y a tu criterio, esa guerra de la Triple Alianza, digamos, esa guerra de la Triple Alianza, ¿tuvo razón de ser o se le fue de las manos a López? No medía las consecuencias. Mira, el general Francisco Solano López, el mariscal López. Desde el punto de vista humanitario te voy a decir que ninguna guerra es necesaria. Sí. No. Desde el punto de vista político te voy a decir que sí, las guerras son necesarias para poner en lugar algunas cuestiones. Yo soy muy partidario de que el mariscal Francisco Solano López fue un héroe. En mi concepto, un héroe homérico, aquel que para salvar a una persona es capaz de matar a 1000. Homérico. Sí. Pero hay que entender la situación desde el punto de vista de la época, desde el punto de vista político, geopolítico del momento, de aquello que estaba ocurriendo en ese momento. Y es difícil juzgar para bien o para mal, porque esa no debería ser la función del historiador. La función del historiador, y mucho menos la mía, soy documentalista, es la de presentar los documentos para que los historiadores o la gente haga el juzgamiento necesario. Ni pretendemos juzgar a nadie, y menos a Mariscal López ahora. No, él es injuzgable. Pero te quiero decir nomás que te pareció que con esa guerra, o sea, ¿alguna vez se le habrá pasado por el cerebro que él podía haber ganado ese litigio? Capaz que sí. ¿O no? Capaz que sí, si no, ¿cómo encaras una guerra? Por eso no si vos crees que vas a perder, ¿para qué? O sea, no hay peor guerra que la... Porque Carlos Antonio López le dijo, trata a los... con la pluma, trata tus relaciones con los países vecinos. Eso lo dijo el padre. Lo escribió el padre Fidel Maíz, lo he entendido. Y usar la pluma para un relato donde dice y recuerda, y no las armas, hijo mío, o algo por el estilo, que las cuestiones entre las repúblicas se arreglan con la pluma y no con la espada. Ante lo cual el general Francisco Solano López, sin decir palabra, agachó la cabeza y asintió. Palabras más, palabras menos, ¿verdad? Y lo escribió Fidel Maíz. Ahora, es cierto, ¿no? Bueno, cuestión de lo que cada uno crea. Y de hecho, don Carlos, cuando tuvo que deponer armas o ponerse frente o duro, lo hizo. Lo mismo que Francia, ¿verdad?
Bueno, y esto que escribiste vos, tiene la finalidad entonces... Es una finalidad básicamente cronológica de exponer el pensamiento de la gente intelectual de aquellos años, ¿verdad? Yo te voy a dar una... Desde 1895. Una cuestión más. Resulta que los 64 números publicados en la revista, los 64 números de la revista, no están disponibles. Hay 4 o 5 colecciones nada más que están completas. En la Biblioteca Nacional, la Fundación Huellas de Cultura de Gross Brown y la de la Sociedad Científica del Paraguay. Entonces aquel investigador que quiere saber qué se publicó en aquella época la tiene muy difícil porque no tiene acceso a todos esos materiales. Ahora, este índice salió para que la gente pueda saber qué es lo que hay y bueno, entonces buscar la información en el lugar adecuado, que son los que nosotros decimos. Probablemente haya 2 o 3 más colecciones, pero están en el ámbito muy privado. La de la Biblioteca Nacional es la que está en el ámbito público, pero la biblioteca tiene sus restricciones otra vez. Con esto lo que damos a entender es que hay materiales que pueden ser investigados, que pueden ser estudiados a partir del conocimiento, porque si no sabemos qué hay dentro, es muy difícil que podamos llegar a ese texto. Bueno, así que Carlos Vera Abet, muchas gracias. Vos estás en contacto directo con esta señora Almada, ¿verdad? Con Adriana, sí. Adriana Almada, mía en la época Nacional. de Noticias. Vos eras de Noticias también, ¿verdad? Sí, realmente fui a la Tribuna. La Tribuna, Noticias. Vos en la Tribuna sí, ya comenzaste. Ya en la Tribuna. En la época de Otro Pacielo ya comencé a trabajar. Aprendiste mucho con Pacielo. Con Oscar Pacielo. ¿Qué no se puede aprender con él? ¿Qué no podías aprender con Oscar Pacielo? Qué señor, una mente brillante. Brillante, era brillante. Brillante. Y estuviste ahí, él te formó también estando en la Tribuna. Sí, yo traté de aprender siempre del lugar donde estuve. Estuve 17 años en ABC Color, estuve 5 años en La Nación, estuve en ABC también en estuviste. ABC tuve 17 años, sí. Sí. Y entonces siempre traté de aprender lo mejor del lugar donde yo estuve para poder... ¿Y quiénes estaban en ese momento y qué te llamaban la atención de esos en ABC? ¿En ABC? De aquellos investigadores, de aquellos periodistas. Y muchos que hasta ahora están, Alcibiades, por ejemplo. Sí, Alcibiades. El Pollo Rodríguez. Estamos hablando de gente grosa. Inchi Brites. Sí, Inchi, sí. Rivarola mismo. Estamos hablando de gente ordenada, de aquella época. Estamos hablando de gente grosa del periodismo. Y obviamente en la Tribuna, ya a mí me tocó los últimos tiempos la Tribuna, pero... Y Acero Zucolillo. Y Acero ni hablar. A veces charlaste alguna vez con él. Sí, mira, en 17 años. Yo recuerdo que ingresé al diario, creo que fue en abril, y después viene la famosa fiesta de agosto de aniversario. Y yo, como estaba a cargo de la parte de infografía, revisé las fotos del aniversario y él siempre verificaba cuáles eran las fotos que iban a salir, a publicarse. Y le dije yo, señor Zucolillo, ¿esta foto podemos publicar? Me dijo, no, de ninguna manera. El director de un diario sale solamente en 2 ocasiones en su periódico. Cuando va preso y cuando muere. Esas cosas de ¿Te dijo eso? Sí. Bueno, pero muy poco roté con él realmente porque yo iba más bien... Yo era de noche, de cierre, entonces casi no nos veíamos, pero su impronta en el diario siempre fue fundamental. Y la de Nicolás en Noticias. Claro, por supuesto. Nicolás en Noticias fue la Nicolás Hugo en Noticias y hace la Eduardo Sosa que manejaba todo. Y Titito López Moreira también. También. Con esta gran pérdida familiar que tuvieron, una pena enorme. Bueno, Carlos Vera Abet, muchas gracias. Y ahora estás en el Nacional. No estoy en el Nacional. ¿Colaborás con Adriana Almada? Colaboré con Adriana Almada porque ella se enteró del tema y le gustó, me pidió si podía escribir un artículo y ahora estoy escribiendo otro sobre Alcor, que la colección Cuenco Alcor. ¿Alcor qué es eso? Alcor es la revista publicada... Si esta revista es la más importante de finales e inicios. A ver, mostrá de vuelta. La revista, la colección Cuenco, Alcor Cuenco, publicada por Torres y Rubén Vareiro Saguier, es probablemente la revista más importante del siglo XX. Así che. 47 números fueron de vuelta, pero la intelectualidad de la generación del 50 publicó y otros que empezaban a nacer
un Milo Risi que empezaba a dibujar y pintar, hizo la gráfica para el periódico, Colombino, Eddie Jiménez, Olga Blinder, Miguel Avera. O sea, los más relevantes. Los más relevantes, artistas plásticos. Y escritores también, Apleyar, los Campos Cerveros. Apleyar, qué grosso Apleyar, ¿eh? Sí, estamos hablando de una generación. Y esa generación espectacular. Esa es otra publicación que yo hice hace 3 meses, publiqué esa. Varios años de investigación también, y estoy ahora haciendo un artículo para el Independiente sobre esa colección, que es muy importante también de entender desde el punto de vista historiográfico y hemerográfico. Bueno, Carlos Vera Bet, muchas gracias. Muchos éxitos. Gracias. A las órdenes, cualquier cosa que quieras comentar o el trabajo que estás haciendo, acércate por acá, me envías un mensaje. Perfecto. Y ya charlamos contigo. Perfecto.